dedicación. Hoy nos vamos a dedicar a la segunda parte. La realidad que usted y yo vivimos hoy es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Si queremos un futuro de bendición, necesitamos tomar decisiones sabias. Porque las decisiones sabias que usted tome hoy son la historia que vas a compartir o que vas a contar mañana para bendecir la vida de otras personas. Y en esta mañana quiero compartir 4 consejos sabios para no tomar decisiones basados en nuestras emociones. Muchos nos equivocamos cuando tomamos decisiones, porque muchas de nuestras decisiones están basadas en nuestras emociones. ¿Y sabe algo? Las emociones pasan, el momento de rabia pasa, pero las decisiones mal tomadas traen consecuencias dolorosas para nuestro presente y para nuestro futuro. Y como cristianos necesitamos controlar las emociones, no con nuestras fuerzas, porque no vamos a ser capaces. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones sabias, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda a controlar las emociones. ¿Cuántos lo creen? No, pero no están convencidos. ¿Cuántos lo creen? Hay 4 emociones dentro de 4 momentos. Diga, hay 4 emociones dentro de 4 momentos en los cuales el Señor quiere darnos una palabra de advertencia, donde tú y yo no podemos tomar decisiones, porque esas decisiones van ancladas en nuestras emociones, y esas emociones nos pueden llevar al fracaso y a la frustración. Y vamos a ver el primer momento en el cual tú y yo no podemos tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y el primer momento se llama el enojo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El enojo. ¿Qué es enojo? Es algo que ocasiona ¿qué? Malestar. Si usted primero siente enojo, cuando algo no le gusta, usted siente enojo, es un malestar interno, pero usted lo siente porque es un sentimiento, por eso usted lo siente, porque es un sentimiento negativo. ¿Sí? El enojo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 11. En la Nueva Traducción Viviente dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. En esta versión dice, bueno, ya lo contamos. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Lo pueden sentir, claro, no, que somos humanos y respondemos a nuestras emociones, a lo que sentimos, a lo que vemos, a lo que oímos. Pero lo más importante es que dice que los sabios callan y controlan ese sentimiento de enojo. Amén. Y mire lo que dice Efesios 4:26. Y dice: enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga sobre vosotros. ¿Qué nos dice el Señor? Es humano de que tú te enojes, de que algo te moleste, pero no permita que pase el día y ese enojo, ese malestar entre y haya cabida en tu corazón. Porque cuando hay cabida en tu corazón, ese enojo se vuelve una raíz de amargura. Y ya deja usted el enojo y se vuelve un resentido, un amargado. Por eso no debemos permitir que ese sentimiento negativo del enojo
entre a nuestro corazón. Lo vamos a sentir, pero vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a tomar control de ese sentimiento. Que a pesar de que lo sentimos, no lo declaremos. Porque muchas veces sentimos y de una vez abrimos la boca como necios. ¿Y qué hacemos? Hacemos daño. ¿Y cuántos hemos caído en eso? Levanten la mano. No, yo sola. Todos hemos caído en eso. El enojo es muy peligroso a la hora de tomar decisiones. Y más decisiones que marquen nuestra vida hacia el presente y hacia el futuro. Muchos matrimonios han terminado por causa del enojo. Muchas familias se han dividido por causa del enojo. Porque deciden en un momento de rabia, en un momento de dolor, de tristeza, de desilusión, ¿sí? Toman una decisión porque están molestos con su pareja, con su hijo, determinan una decisión. En vez de buscar la vía del perdón, ¿sí? Y no guardar rencor. En vez de abrir la puerta de par en par de la reconciliación y de la restauración. Y muchas veces el matrimonio termina, la familia termina destruyéndose porque antes de hablar o antes de buscar un mecanismo de reconciliación y de restauración, nos llenamos de amarguras, nos llenamos de argumentos para separarnos, para dividirnos. Y un hogar dividido jamás prospera. Acuérdese de eso. Un hogar dividido jamás prospera. Por eso el Señor nos está llamando a que busquemos el entendimiento y la sabiduría. Porque necesitamos tomar decisiones que van a marcar este año. Porque este año es el año de nuevos comienzos. Y no vamos a hacer lo mismo. El Señor nos está empoderando de esta palabra. Porque no queremos seguir en las mismas condiciones espirituales, ni físicas, ni familiares, ni económicas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le aplauden el nombre del Señor? Aleluya. Y dice ese mismo versículo en la tradición viviente: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sabe que cuando usted se enoja y hay un malestar en tu corazón, tú y yo debemos, porque lo sentimos, debemos pedirle: Espíritu Santo, a mí me está doliendo esto, pero esto no va a llegar a mi corazón. Espíritu Santo, saca esta maleza que no se albergue en mi corazón. Porque muchas veces las parejas como esposos, los padres con los hijos, o a veces en las relaciones que tenemos a diario, van a haber días donde vamos a sentir que malestar, ¿verdad que sí? Pero la palabra nos da una recomendación. ¿Cuál es? Que ese enojo no llegue al final de la noche. ¿Por qué? Porque muchas familias sienten el enojo y en la noche cada uno busca dónde ir a dormir. Entonces yo me voy a dormir a la sala, quédate tú ahí en el cuarto, y empieza el enemigo ¿qué? A dividir la relación de pareja o la relación de familia. Yo no sé cuántas familias, de verdad que yo me quedo sorprendida, duran varios días sin hablarle a una persona porque están enojados. Y ese enojo se vuelve una raíz de amargura y te limita a ti y limita también al familiar. ¿Por qué? Porque con nada, la Biblia dice que cuando lleguemos a orar, nada debe que estorbar nuestra oración. Porque esa oración será oída, pero no será respondida. Por eso cuando llegue la noche, durante el día, dígale: Señor, quítame este malestar, no lo quiero. Y si usted necesita más oración, pues hágale, papito, hasta que usted sienta que ese sentimiento negativo te abandonó, para que usted pueda llamar a ese esposo, llamar a ese hijo, llamar a esa persona y decirle: mire, de verdad que yo tenía este malestar dentro de mí, pero yo no quiero continuar con esto, de pronto yo me equivoqué, perdóneme. ¿Sabe que en el pueblo de Dios cómo nos cuesta pedir perdón? Nos cuesta reconocer nuestra falta. Y la Biblia dice: de los humanos es fallar, pero de los hijos de Dios es reconocer la falta
confesarla y apartarnos para alcanzar la misericordia de Dios. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Dáselo con todas sus fuerzas, porque Él está con nosotros en esta mañana. No debemos permitir que el enojo controle nuestra vida. No debemos permitir eso. Debemos pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que controle nuestras emociones y no nuestras emociones controlen nuestras decisiones. ¿Estamos escuchando? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que controle nuestras emociones y no permitir que las emociones controlen mis emociones. Amén. Tenemos que aprender eso en la vida. Porque muchos tomamos decisiones equivocadas y marcan nuestra vida en una desgracia, y estamos en un tiempo donde el Señor ha venido anunciando a través de la oración, a través de los ayunos, ha venido anunciando que viene un despertar para la iglesia de Jesucristo y que viene un avivamiento en el cumplimiento de lo que dice la profecía en el libro de Joel, que en los postreros tiempos se va a desatar un avivamiento. Ayer en el culto eran como olas que llegaban, subían y bajaban. Qué ayuno tan bendecido el ayuno de ayer. Y queremos invitarlos, hermanos. Usted no se quede ahí como expectante. Venga, entre a las aguas, porque muchas veces vemos el fluir del Espíritu Santo, pero de observadores. Observamos, pero el Señor quiere que entremos a las aguas para recibir esto. Entonces, cuando estamos enojados, muchos hijos toman decisiones equivocadas porque papá y mamá no están de acuerdo con esa chica, con ese chico. Entonces toman la decisión enojados de casarse para llevar la contraria y como una sed de venganza. Y no se casan porque aman, se casan por llevar la contraria. ¿Por qué? Porque por un sentimiento de enojo se llevaron toda una bendición para toda su vida. No decidas invertir enojado de tu cónyuge. Porque muchas veces invertimos y a la esposa le dice: no papi, no lo hagas, no siento paz. Pero no, muchas veces ellos meten la cabecita y como le cabe la cabecita, meten el cuerpecito, y cuando están en el lodo comiendo barro, sí tenía razón mi esposa, sí tenía razón mi cónyuge, pero ya es tarde porque tenemos que vivir las consecuencias de la desobediencia. Entonces nunca tome decisiones de inversión cuando usted no lleva el sí de Dios ni el sí de su autoridad espiritual o el sí de ese esposo. Siempre pida la bendición de Dios antes de actuar. Amén. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que Él nos dé dominio propio. Diga, dominio propio, para tener el control de esas emociones a través del Espíritu Santo. Dominio propio. Cada vez que vengan y golpeen la fragilidad humana, porque los sentimientos de enojo afloran, usted tiene que decir: Espíritu Santo, dame dominio propio. Dame dominio propio y póngale guarda o candado a mi boca. Dame, Espíritu Santo. Y tenemos que ir trabajando en esa área. ¿Por qué? Porque el Señor quiere desatar algo maravilloso y sobrenatural, pero nos está preparando para cuando llegue ese acontecimiento. Así que, iglesia, todos trabajando y pidiéndole al Espíritu Santo que dominio propio. ¿Qué le vamos a pedir? Dominio propio. La segunda emoción que tenemos que tener mucho cuidado para no tomar decisiones es cuando estamos tristes. Proverbios 15:15 en la Reina Valera contemporánea dice así: si está triste todos los días, acarrea dificultades, pero si está feliz, la vida será un banquete continuo. El consejo del proverbio es que cuando estamos tristes, no importa que el día esté
con sol, o el día esté lloviendo, para nosotros está triste. ¿Por qué? Porque estamos siendo dominados por un sentimiento de tristeza. Pero también no importa que el día esté lluvioso, o esté cayendo nieve, o esté haciendo mucha calor. Muchas veces la alegría nos lleva a tener un banquete continuo, pero también a tomar decisiones equivocadas, porque estamos en un sentimiento de que todo es alegría, y a veces nos comprometemos de más, y ahí muchas veces fallamos porque decimos sí, y cuando nos damos cuenta estamos empeñando nuestra boca, nuestras palabras, y estamos endeudados ahí por un momento de alegría. Entonces hay que tener cuidado con esos dos sentimientos, el de tristeza y también el sentimiento de alegría. No estoy hablando del gozo del espíritu, estoy hablando del sentimiento de tristeza de nuestra parte humana. Amén. Así que antes de tomar una decisión, necesitamos tomar un tiempo para procesar el enojo y la tristeza. Necesitamos trabajar en eso solo con la guía del Espíritu Santo. Tercer decisión que no debemos tomarla en un momento cuando estamos cansados. ¿Cuál es la primera? Enojo. La segunda, tristeza o tristes. Y tercera, ¿qué es? Cansados. Y miren lo que dice el libro de Job 10:1 en la misma tradición contemporánea. Estoy cansada de la vida, estoy cansado de la vida, y voy a dar rienda suelta a mi queja. Voy a hablar con tristeza de mi alma. Job está hablando desde su fragilidad humana. Está hablando, y es normal que usted diga: hoy me siento triste. Es normal que quizás usted diga: hoy realmente me siento llevado, cansado, exhausto. Es normal. Pero la advertencia está en que usted nunca se levante en contra de Dios por la desgracia, sino que usted en medio de su fragilidad humana le pida dirección y guía al Espíritu Santo. Amén. Debemos evitar tomar decisiones cuando estamos cansados. Está comprobado que cuando una persona está cansada es vulnerable. Cuando estamos cansados somos presa fácil del enemigo. El cansancio es el enemigo fatal para un hombre y para una mujer de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado. El enemigo sabe cuando estamos cansados y cuando somos débiles. Él nunca ataca cuando usted está fuerte, porque él sabe que cuando usted está fuerte en el ayuno y en la oración, él sabe que va a perder la batalla. Pero cuando usted está débil en la oración, débil en el ayuno, débil en buscar la palabra de Dios, débil en sus fuerzas físicas, el enemigo ataca. Y en el segundo libro de Samuel hay una historia muy particular, capítulo 17, del rey David. Todos conocemos la historia del rey David. Conocemos que su padre se llamaba Isaí. Conocemos que muy temprano era pastor de ovejas. Conocemos que Dios lo llamó detrás de esas ovejas para cumplir un trabajo en el pueblo de Israel. Pero David cometió un error de pecado y vino juicio. Y esos juicios, una de las consecuencias fue que su hijo Absalón se levantó para usurpar el trono de su propio padre, el rey David. Y se propuso matarlo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? A él siempre, las personas cuando tienen malas ideas, así como se le pega lo bueno, también se le pega lo malo. Y se le propuso un hombre llamado Aitofel, de unirse y voltearle 12,000 hombres de guerra al rey David. Y este hombre, Aitofel, dijo: lo voy a tomar al rey David cansado y cuando se encuentre en sus manos debilitadas.
La intención de este hombre, Ahitofel, era destruir totalmente la vida de David, desconociendo este hombre que David era el ungido de Dios y que Dios lo iba a proteger por encima de todo consejo humano. Hay algo interesante en esta historia que me cautivó. Ahitofel planeó una estrategia para destruir el rey. Pero no se Dios se vale de cosas tan sobrenaturales que el mismo hijo que iba en contra de su padre le dice a Ahitofel: quiero escuchar el consejo de uno de los consejeros del pueblo de Israel llamado Usai. Y cuando fue y escuchó el consejo, Usai presenta su defensa, su punto de vista, solamente para defender el rey. Y dice en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 14, que este hombre llamado Absalón, el hijo de David, dijo: me parece más sabio el consejo de Usai que la estrategia de venganza de Ahitofel. ¿Y sabe algo? Ahitofel, ese tipo de personas que conocen nuestras debilidades y la van a usar para remitir en contra nuestra. Y en todo lugar donde usted se ejerza, se desarrolle, siempre va a haber un Ahitofel, siempre va a haber una persona que se va a levantar en contra suya. ¿Para qué? Para debilitarte. ¿Para qué? Para querer matar los sueños de Dios en tu vida. Y ahí le tengo una grata noticia. Dios siempre va a levantar un Usai. Ese Usai que Dios va a levantar te va a defender y va a frustrar los planes del enemigo en contra tuya. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Iglesia, recuerden que el cansancio te expone para ser destruido fácilmente por tu adversario. El plan de Ahitofel era destruir al rey David, pero en medio del cansancio, en medio de la debilidad humana, Dios no permitió que esto sucediera, sino Dios levantó un Usai, un hombre sabio, un hombre con el corazón de Dios para defender al rey David. Iglesia, nunca te desanimes en medio de tu campamento. Aunque en tu campamento haya un Ahitofel que se quiera levantar en contra, que te quiera amenazar, que busque tu caída, que se aproveche de tus debilidades humanas, recuerde lo siguiente y recuerde esta verdad espiritual: que los Judas y los Ahitofel terminan en la horca. Solo descansa en Dios, porque Dios pelea nuestras batallas, porque Dios defiende al inocente, porque Dios es fiel en defender a aquellos que le buscan. Y tengo 3 recomendaciones, y la primera recomendación la voy a dar en este punto. Y dice la recomendación: ¿ven? Cuando usted se encuentre cansado, cuando usted se encuentre extenuado, busque un tiempo para descansar. ¿Qué es? Busque un tiempo para descansar. Dice, lo más sabio cuando estés cansado es descansar, tomar un tiempo, tomar un momento para recuperar fuerzas. Cuando usted se sienta que en la relación de pareja está terrible, hermano, dígale: me voy a tomar un tiempo. Salga, camine, aléjese de todo, busque de Dios y dígale: Señor, yo no aguanto como que mi esposo está con los cables al revés, o mi esposa, Señor, necesito tu intervención, ¿sí? Para evitar un conflicto familiar. Entonces, cuando usted se siente cansado, ¿cuántas veces llega el esposo o la esposa cansada del día a día? ¿Sí o no? Y empieza usted, o empieza el esposo, empieza el cónyuge: mi hijo, mi hija, los muchachos esto hicieron, y usted está cansado y explota: basta, ya no más. Entonces, antes de eso, cuando usted sienta que esa olla a presión empieza a subir la temperatura, ¿usted qué va a hacer? Empieza a pitar, ¿verdad que sí? ¿Es señal de qué?
de buscar un tiempo para descansar, de buscar un tiempo para relajarnos y recuperar las fuerzas. El cansancio por lo general es mal consejero. Es necesario tomar el tiempo para descansar y desconectarse de eso. ¿Sabe que hay momentos cuando usted vaya a la intimidad con Dios, pague ese celular, desconecte, póngalo modo avión? Pero muchas veces queremos tener comunión con Dios y usted con el celular encendido. O muchas veces quiere estar con su esposo y el celular encendido. Póngalo modo avión y disfrute ese tiempo para que recupere nuevas fuerzas. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías que Él renueva nuestras fuerzas como las águilas. Y el Señor quiere renovar tus fuerzas porque tú estás cansado de estar luchando con lo mismo. Y el Señor quiere renovarte. Es tiempo de que te apartes de tus ocupaciones, de tus distracciones y busque el tiempo para renovar tus fuerzas espirituales. Cuarta y última, para ver las dos últimas recomendaciones. La cuarta emoción que debemos tener mucho cuidado antes de tomar decisiones cuando estamos apurados. ¿Cuándo es? Cuando estamos apurados. ¿Esa no es, hijo, por favor? Cuando estamos apurados. ¿Y qué dice el libro de Proverbios 19:2? En la versión lenguaje actual, no es bueno actuar sin pensar. La prisa es la madre del error. Vuelvo y lo digo. No es bueno actuar sin pensar. La prisa es la madre del error. La Biblia nos enseña que primero debemos pensar antes de actuar. Antes de actuar, primero debemos orar. Antes de actuar, primero debemos buscar ayuda a través de un consejo. Porque quizás lo que usted está pensando, llevado por los sentimientos, es algo negativo que te va a perjudicar y necesita un buen consejo. Y veíamos el jueves que el último punto era rodearnos de personas sabias. ¿Por qué? Porque en la boca de los sabios vamos a tener la respuesta de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. El error de muchos es que primero actuamos y cuando la embarramos, ahí sí buscamos la dirección de Dios. El error de muchos cuando estamos apurados en medio de una circunstancia es tomar decisiones sin consultar un consejo, sin tener la aprobación de Dios. Y ahí vienen las consecuencias terribles. Segunda recomendación. Ahora sí viene la siguiente, la segunda recomendación. Pida consejo antes de actuar. Antes de decidir, infórmate bien. Te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Antes de hacer una inversión, consulten, averigüen, infórmate si eso está bien o está mal. Antes de tomar una determinación de un hogar, de un matrimonio, conozca a esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces así acabamos y cometemos errores. Así que si nosotros consultamos con Dios y pedimos ayuda al Espíritu Santo, créame que no vamos a tener fracasos en la vida y esos fracasos devastadores, sino vamos a mantener allí. Hay otro consejo que está allí y es el tercer consejo. Antes de tomar una decisión, pregúntele a Dios: Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo harías en mi lugar, Señor? Porque hay decisiones que necesitamos, hermano, ese sello y esa aprobación divina. Porque no solamente con una decisión usted está marcando su vida, sino también el futuro de su familia. Por eso debemos tener mucho cuidado, mucho
cuidado para no tomar decisiones equivocadas. Y la clave está en ¿qué? En buscar la guía de Dios. La clave está en ¿qué? En pedir que el Espíritu Santo nos ayude, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él está disponible las 24 horas y los 7 días de la semana. Así que ahí está la clave: empezar a orar y pedir consejo y tomar después una decisión aprobada. Hoy mi oración, ¿cuál es? Que le podamos entregar el control de nuestras emociones a la persona del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo controle todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe que yo me imagino al Espíritu Santo como en un aeropuerto? Usted ve los aviones aterrizar de diferentes partes, pero hay una torre de control y hay una persona ahí. Y si esa persona se equivoca, hay una desgracia. Pero el Espíritu Santo nunca se equivoca. Él está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para que tú le pidas dirección, le pidas guía. Cada avión antes de aterrizar se comunica con la torre de control. ¿Para qué? Para tener ¿qué? La aprobación para aterrizar. Y usted y yo necesitamos todos los días ir ¿a qué? A la torre de control, donde está el Espíritu Santo monitoreando nuestra vida, porque Él sabe, pero Él necesita que tú le digas: Espíritu Santo, ayúdame en esta área, porque quiero tomar decisiones sabias, porque quiero ser una persona entendida en los tiempos. Todas las circunstancias que giran alrededor de nosotros tocan nuestra fragilidad humana, tocan nuestros sentidos, tocan nuestras emociones. Pero necesitamos decirle lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, de temor, sino nos ha dado ¿qué? Poder, dominio propio y amor. Entonces ahí tenemos que pararnos y pedirle a Dios que nos dé dominio propio contra el sentimiento de enojo, dominio propio contra el sentimiento de tristeza, dominio propio contra el ¿qué? ¿Cuál sentimiento? Cuando estamos cansados, cuando estamos apurados y deprisa. Que Él tome dominio propio en nuestra vida. Y cuando usted ora antes de actuar y pide la ayuda del Espíritu Santo y busca las personas sabias para que le den un buen consejo, le garantizo que vas a salir en victoria de esa situación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo aplauden en el nombre del Señor? Iglesia, recuerde siempre esta verdad espiritual, que las decisiones de hoy van a determinar nuestro presente y nuestro futuro, y van a ser la historia que vamos a contar a nuestras futuras generaciones. Por eso debemos ser personas sabias y entendidas, porque tenemos todo disponible en nuestras manos para que tomemos decisiones sabias. Tenemos la palabra de Dios, que es el manual de instrucciones. Tenemos la persona del Espíritu Santo que está con nosotros, pero también tenemos personas sabias alrededor de nosotros que necesitamos consultar para tomar decisiones que lleven la aprobación de Dios sobre nuestras vidas. Y recuerden que cuando tomamos decisiones llevados por el enojo, llevados por la tristeza, llevados por el cansancio o llevado por los apuros, la prisa del día a día, no solo va a afectar tu vida, sino la vida de tu cónyuge, la vida de tus hijos y la vida de tus futuras generaciones. Por tanto, antes de actuar, ahora saque tiempo para orar. Saque tiempo para oír la voz del Espíritu Santo y dígale: tú conoces mis debilidades, pero necesito
tu ayuda en estos momentos.